Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy estaremos viendo la instrucción process. Para utilizar la instrucción process es necesario utilizar un create. Sí, los create sirven para crear entidades y bueno, obviamente process no tiene la capacidad de crear entidades por sí misma, entonces para poder utilizar y saber cómo se utiliza un process, pues entonces es necesario utilizar un create. Sí, y después de que pasa el process, pues entonces es necesario utilizar un dispose como para eliminar las entidades que van saliendo del proceso. Un proceso, cuando lo abrimos, ¿sí? O sea, cuando damos doble clic aquí sobre process, entonces se llama proceso, por ejemplo, ¿no? O sea, y en este caso, pues está denominado como proceso 2, pero pues le podemos cambiar también el nombre y vamos a denominarlo como, sí, servicio. Sí. Entonces, si cambiamos esto, por ejemplo, y le damos aquí OK, sí, pues entonces aquí el servicio, o sea, ya el proceso se llama servicio ahora, sí. Y si le damos doble clic, entonces vamos a ver aquí cuatro acciones lógicas. Hay cuatro formas de operar un proceso, como un delay, como un sysdelay, como un sysdelay release y como un delay release. Sí. Los cuatro, las cuatro formas de utilizarlo difieren en este sentido, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así, ¿sí? Un delay es básicamente como un retraso. Y piensen que ese proceso puede ser, por ejemplo, imagínense que están en un museo y están viendo una pintura, y entonces lo que sucede ahí es que, sí, no hay una forma de evitar que otros vean la pintura mientras nosotros estamos, sí, viendo la pintura. Es decir, sí, este proceso de ver la pintura, sí, tiene la característica de que muchos usuarios pueden utilizar esa pintura o estar utilizando, sí, la vista como para ver la pintura y no es exclusivo de un solo cliente. Sí. Imagínense, por ejemplo, un proceso diferente puede ser, sí, cuando vamos a un supermercado y entonces pasamos por un cajero y entonces el cajero nos está atendiendo y obviamente no puede atender a la persona que está atrás de nosotros. Sí. Eso no pasa con la pintura, ¿no? O sea, es decir, es como si la pintura fuera un servidor que pueda atender a múltiples clientes al mismo tiempo y que puede ofertar, sí, ese servidor puede ofertar la vista, sí, o una visión, sí, a muchos clientes cuando, o sea, no necesariamente a uno en exclusivo. Entonces, un delay lo que hace básicamente es, consideren que puede ser un servidor que pueda atender a muchas personas a un mismo tiempo, ¿no? O sea, eso es como lo que nosotros denominamos un delay, ¿sí? Después de eso, sí, entonces, por ejemplo, aquí es, sí, que tenemos una duración de tiempo, la cual está definido como triangular, pero podríamos cambiarla, ¿no? O sea, como una constante y decir, oye, siempre va a ir a dar exactamente una hora, o bien podemos hacerla como una distribución normal, y entonces nos va a pedir el valor de la media y el valor de la desviación estándar. Aquí también podemos cambiar las unidades de tiempo y decimos, oye, podría ser en minutos, y entonces una hora equivale a 60 minutos y punto 2 horas pues equivale más o menos a 12 minutos. Entonces, la idea aquí es que podríamos también cambiar nuestras unidades de tiempo, sí. Podría ser triangular, como ya lo habíamos visto, que así fue como estábamos iniciando la sesión o el default que tiene el process básicamente, sí. Y podría ser un uniforme, entonces yo podría decir, oye, sí, pues entre 30 sí, y 90 minutos, por ejemplo, sí. O podría ser cualquier expresión, ¿no? O sea, cuando digo una expresión, entonces lo que hay que hacer aquí, por ejemplo, si yo quiero sacar la expresión, es me coloco acá, sí. Voy a borrar el 1 y doy clic derecho y entonces aquí me dice construir la expresión, sí. Cuando me dice construir la expresión, entonces tengo un conjunto de posibilidades acá, ¿sí? Lo puedo construir mediante una expresión matemática, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que más se utiliza es las distribuciones de probabilidad, ¿no? O sea, las distribuciones aleatorias. Entonces, lo podríamos construir mediante una función exponencial, o una gamma, o una Johnson, o una log normal, ¿sí? O una Poisson, o una uniforme, o una Weibull. Como ustedes conocen pocas las distribuciones aquí, básicamente, entonces vamos a utilizar alguna que sea conocida por ustedes, por ejemplo,
como una distribución triangular, que era la que por default estaba aquí. Entonces me dice los parámetros aquí, ¿sí? Entonces yo digo, pues los parámetros van a ser, ¿sí? Lo máximo que puede, lo mínimo que puede tardar esto, vamos a suponer que sean 30 minutos, ¿sí? Lo más probable es que sean aproximadamente 45 minutos, es lo que sugiere acá, pero vamos a ponerle aquí que sean 70 minutos, sí. Y después de esto, vamos a decir que aquí hay aproximadamente, sí, lo máximo que puede tardar, vamos a ponerle 80 minutos, sí. Entonces tengo una expresión que es 30, 70, 80, sí. Y listo, ¿no? O sea, le voy a poner aquí OK. Y entonces estamos así, sí. O sea, este es nuestro cuadro de diálogo del proceso, sí. Básicamente, sí. Y esta location, sí, y este type, vamos a explicarlos después, sí, pero en este momento, sí, consideremos esto, ¿no? Y aquí dice, si reporta estadísticas, también déjenlo así como está. Sí, básicamente lo que quiero enfatizar el día de hoy simplemente es el tipo de servicio, o sea, bueno, el nombre que podemos cambiarlo, sí, la acción, que esto para mí es muy importante, después vamos a cambiar la acción aquí, sí, y la expresión que me da el tiempo de servicio. Entonces, lo voy a poner aquí OK, sí. Vamos a suponer que, sí, los clientes entran cada 10 minutos, sí, más o menos, entonces yo le digo, oye, sí, vamos a hacer que esto, o sea, los tiempos entre llegadas sean aproximadamente de cada 10 minutos, sí, y que entre una entidad por arriba, sí, y aquí vamos a ponerle aquí como llegada de clientes. Sí, el tipo de entidad se va a llamar en este caso cliente, por ejemplo. Le voy a poner aquí OK. Tenemos estos parámetros van a definir las entradas básicamente, o sea, y recuerden que va a llegar una entidad aproximadamente cada 10 minutos, le voy a poner aquí OK, sí. Y ahora me voy a ir al dispose. En el dispose nada más le voy a poner aquí salida, que es lo único que yo puedo cambiar el nombre de ese dispose, y entonces yo le pongo aquí salida y listo, ¿no? O sea, entonces ya tenemos básicamente, sí, algo que va a correr, como una simulación pequeña que puede ir corriendo. Entonces aquí, por ejemplo, sí, nada más déjenme tratar de agrandar estos números para que ustedes puedan ver aquí los patrones. Esto es básicamente la llegada de clientes, cuántos han llegado, sí, cuántos están en servicio, sí, y este número que está aquí va a representar aproximadamente cuántos han salido, ¿no? O sea, aquí entonces yo digo, estos son los que han salido. Entonces, lo voy a hacer un poquito más así y entonces ya se ve otra vez el cero. Sí. Si yo le pongo aquí Go, entonces lo que va a suceder es más o menos esto, ¿no? O sea, ahí va a empezar a correr la simulación, ahí va el primer cliente, el segundo cliente, el tercer cliente, le voy a poner aquí un stop, ¿sí? Y entonces dice, sí, lo siguiente, han salido 6 clientes de aquí, ¿sí? 4 están en servicio y 2 ya salieron de acá, ¿sí? Algo que ustedes deberían notar, ¿sí? Dado que aquí tengo un delay, ¿sí? Y eso significa que es como si tuviera un servidor que pudiera atender a una infinidad de clientes al mismo tiempo, es que jamás se va a hacer una cola, ¿no? O sea, aquí, sí, nunca va a haber una cola porque finalmente, sí, los clientes inmediatamente entran a servicio y como la capacidad del servidor es infinita, pues entonces entran directamente a servicio y cuando acaban de ser servidos, salen, ¿no? O sea, básicamente. Imagínense que esto es como si fuera una banda transportadora, ¿sí? Que tiene diferentes tipos de servicio o diferentes tiempos de atención para cada uno de los clientes y listo, ¿no? O sea, aquí yo le puedo seguir dando Go, ¿sí? Y entonces los clientes entran y salen de servicio y jamás se va a hacer una cola. O sea, esto es importante que ustedes lo noten, ¿no? O sea, aquí no hay ninguna cola, ¿sí? En donde los clientes estén esperando ser recibidos para el servicio. ¿Ok? Sí. Pues vamos a cambiar ahora. Voy a ponerle aquí un stop, ¿sí? Y entonces yo digo, ok, vamos a cambiarle aquí. En lugar de un delay, vamos a ponerle un sysdelay release. Después les explicaré qué es el sysdelay, ¿sí? Entonces aquí me dice que
aquí básicamente lo que me dice es, vas a utilizar un tipo de cliente. Esto ya no es un delay, sino que aquí vas a utilizar, perdón, a un tipo de recurso. ¿Sí? Entonces yo le digo, ok, vamos a utilizar un tipo de recurso. ¿Sí? El recurso que vamos a utilizar se llama recurso 1. Le pongo aquí ok. ¿Sí? Y entonces yo le digo aquí ok. ¿Sí? Y obviamente esta rayita que está aquí arriba del servicio, o sea, esta que está aquí, acaba de integrarse a la simulación, ¿no? O sea, el hecho de que acaba de integrarse a la simulación es por una razón simple, ¿sí? Se acaba de integrar porque básicamente, sí, ahora es posible que haya cola. Entonces vamos a correr un ratito la simulación, lo voy a correr un poquito más lento, sí. Le voy a poner Go, sí. Entonces ahí va el primer cliente. Vean, voy a ponerle pausa aquí, sí. Vean que aquí han salido 6, sí. Los 6 ya llegaron a servicio. Uno está siendo atendido y aquí se ven 5 figuritas, sí, que están haciendo fila. Esta es la fila de este servicio. Y la razón por la que están haciendo fila es que ahora están capturando a un servidor, sí. Y este servidor tiene que dar esa atención a ese cliente y como solamente puede atender a un solo cliente, entonces, en este caso, sí, este servicio o este proceso está atendiendo a un cliente y hay 5 que están esperando. ¿Sí? Si quiero modificar el número de servidores, imagínense que esto es como si fuera, no sé, imagínense que es un supermercado en donde hay 2 cajas ahora, ¿sí? Entonces la forma de modificar el servicio es la siguiente, ¿no? O sea, no se va a hacer desde acá, o sea, esto no va a impactar nada, o sea, el servicio, o sea, si yo vuelvo aquí y le doy edit, ¿sí? Lo que va a suceder es que esto me dice cuántos servidores necesita un cliente para ser atendido. ¿Sí? No es el número de servidores que existe, sino más bien es el número de servidores que necesita un cliente para ser atendido. De hecho, si yo le pongo aquí, por ejemplo, ¿sí? 2, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es esto, ¿no? O sea, déjenme mostrarles qué es lo que sucede, ¿sí? Aquí yo le voy a poner Go, ¿sí? Y lo voy a parar rápidamente, ¿no? O sea, han salido 3 y como pueden ver, los 3 están en fila. O sea, ninguno ha entrado a servicio. La razón por la que ninguno ha entrado a servicio es que el primer cliente necesita 2 entidades, ¿sí? Para poder ser atendido. Pero dado que nada más existe un solo servidor, ¿sí? Por default, un servicio siempre tiene un solo servidor. Entonces, lo que sucede aquí es que no puedo atender a este cliente hasta que yo tenga 2 servidores. Y como no hay 2 servidores, sino nada más hay uno, entonces este cliente se queda esperando acá y él tapa toda la demás tráfico, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, ¿sí? Terminar, ¿sí? Y listo, ¿sí? Si quiero cambiar el número de servidores, no se puede cambiar desde acá. O sea, esto no se puede cambiar, ¿sí? Desde el diálogo del proceso, sino más bien, ¿sí? Lo que necesitamos hacer es lo siguiente, ¿no? O sea, aquí voy a regresar, ¿sí? A decir que, ¿sí? Perdón, sí, edit, sí, le voy a decir que yo necesito, sí, una unidad únicamente. Entonces yo le voy a decir aquí, ok, sí, le voy a poner aquí de nuevo, ok, sí. Y entonces, para cambiar el número de servidores, ustedes tienen que irse a esto que está acá, que es el resource. Entonces, le voy a dar doble clic nuevamente, sí. Y aquí aparecen los resources. O sea, aquí en este diálogo aparecen los resources. Y donde dice capacity, entonces aquí yo puedo especificar el número de servidores. Por ejemplo, si yo digo tengo 3 servidores, sí, si es un supermercado y tengo 3 servidores ahí, pues entonces digo tengo 3 servidores. Sí. Y ahora sí, eso significa que, o sea, esta entidad o este proceso puede tener hasta 3 personas o 3 entidades o 3 clientes al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí, sí, simplemente le voy a dar Go. Entonces ahí va el primero, y lo atienden, el segundo y lo atienden, el cuarto y ya ese se queda en fila, ¿no? Entonces ahí van sacando clientes y entonces otros clientes van llegando y van siendo atendidos, sí, si quieren más o menos como para que se den una idea de lo que está pasando. Y lo siguiente, han salido 12 de acá, sí. Ah, esto significa que hay 8 aquí y 4 ya salieron, sí. De los 8 que están aquí, sí, si ustedes cuentan, debe haber 5 en fila y 3 están siendo atendidos. Estos 3 que están siendo atendidos
es porque básicamente el número de servidores que yo tengo en este proceso, sí, es de 3 servidores, ¿no? Y eso que está ahí, de nuevo, les repito, está especificado aquí, ¿no? O sea, aquí, y entonces yo digo, estos son 3 servidores. Yo le podría poner una capacidad infinita, sí. Le voy a poner ahora, sí, 5 servidores, y eso significa que, sí, el servicio o este proceso puede atender a 5 personas al mismo tiempo. Vamos de nuevo, ¿no? Le pongo Go, sí. Y entonces ahí va 1, 2, 3, 4. Ahí estaría una persona, ya quedan 3 acá. Pueden atender a 5 al mismo tiempo, acuérdense de eso nada más. Sí. Cuando se haga la fila, ahí por ejemplo, sí. Entonces ahorita voy a ponerle una pausa para que ustedes puedan ir observando cuántos hay dentro del servicio, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí. Han salido 19 de aquí, de la llegada de clientes, o sea, han generado 19 entidades. Han salido 12 o 12 entidades ya están fuera de la simulación, ¿sí? Y esto significa que aquí hay 7, ¿sí? De estos 7, 5 están recibiendo servicio y 2 están haciendo fila, ¿sí? Entonces, lo voy a seguir corriendo acá, ¿sí? Y ya, ¿sí? De hecho, voy a ponerle stop, nada más como para que ustedes se fijen un poquito más, ¿sí? Y voy a decir que vamos a correr esto durante una determinada cantidad de horas, ¿sí? Entonces me voy a setup, ¿sí? Me voy, ¿sí? A los parámetros de la réplica, ¿sí? Yo le digo que no quiero un tiempo de precalentamiento, después les explicaré para qué sirve esto, ¿sí? La longitud de la réplica la vamos a poner por 8 horas, ¿sí? Y listo, ¿no? O sea, las unidades de tiempo lo vamos a poner en minutos, ¿sí? Y ya. Entonces, vamos a aceptar. ¿Sí? Si yo pongo esto y le pongo ahora que lo corra, ¿sí? Entonces, me dice que la simulación ya terminó. Quiero ver los resultados, le voy a decir que sí. Ah, ya sé, ya terminó por una razón simple, ¿no? Voy a volver a tachar esto, o sea, voy a cerrar el reporte que me va a dar. Ahorita les explico el reporte. Sí, nada más déjenme correrlo bien el modelo porque creo que hice un error o que cometí un error ahorita. Sí. Se sigue generando el reporte. Entonces tengo que hacer tiempo. Ahí está. Ya está generado el reporte. Sí, esto es un reporte. Esta es la primera vez que ustedes ven un reporte. Sí. Y este es básicamente el reporte que me brinda Arena, ¿no? Ahí dice que esperemos mientras se procese el documento. Sí, ahí está ya el documento, sí, disponible. Pero antes de que yo esté aquí, pues entonces voy a cerrar esto de acá. Sí. Le doy clic acá, no voy a darle clic acá, sino nada más le dan clic aquí en cerrar la vista actual. Sí. Nos responde. A ver, déjeme darle clic acá. Ahí está. Ya, perdón. Sí, era aquí. Sí. Entonces, sí. Lo que yo hice aquí, creo que cometí el error de hacer es lo siguiente, ¿no? O sea, yo le dije que la longitud de la réplica es por 8 minutos, ¿sí? El tiempo, o sea, las unidades base. Aquí es donde yo cambio las unidades base, lo voy a poner en minutos y le voy a decir que la longitud de la réplica, sí, son 8 horas y 8 horas representa aproximadamente 480 minutos, perdón, sí. Voy a poner aquí aceptar, sí. Voy a poner stop y ahora le voy a poner aquí, sí, que corra. Si quiero aumentar la velocidad de la simulación, recuerden que es darle mayor que a esto y entonces con eso van aumentando, sí. Y aquí ya van corriendo más rápidamente los minutos, ¿no? O sea, aquí al pie. Dice que la simulación ya terminó, que si quiero ver los resultados, le voy a decir que sí. Esperemos que lo genere un poquito más rápido. Ahí están los resultados, sí. Lo voy a poner aquí. Le voy a decir los resultados por entidad, sí. Cuando me dice los resultados por entidad, sí, me dice básicamente el tiempo, sí, promedio que se lleva un cliente en el sistema. Entonces, en estos clientes se llevan aproximadamente 61 minutos en el sistema. ¿Sí? El que menos se llevó de tiempo fue 35 minutos, el que más se llevó de tiempo fue 76 minutos. ¿Sí? El promedio de tiempo de espera es de 10 minutos
¿sí? Aquí, eso lo pueden ver acá, ¿sí? El que menos se llevó de tiempo de espera es 0, el que más tiempo de espera tuvo fueron 44 minutos, ¿sí? Y, sí, este es el tiempo promedio que el cliente fue atendido, ¿sí? El tiempo total del cliente en el sistema son 72 minutos. Lo mínimo que un cliente se llevó en el sistema fueron 40 minutos. Lo máximo que un cliente se llevó en el sistema fueron 104 minutos, ¿sí? Si quieren, ahora pasemos a ver, ¿sí?, lo que es la fila, ¿sí? Entonces me dice que el tiempo promedio en la fila es de 10 minutos y el número de personas esperando es aproximadamente de 0.83 personas, ¿sí? O sea, es un proceso bastante eficiente, dado que nada más hay menos de un cliente en promedio en la fila, ¿sí? Y el recurso, ¿sí? Si vemos los recursos, ¿sí? Aquí vamos a ponerlo así, ¿sí? Dicen que los recursos trabajan aproximadamente el 85.86%, ¿sí?, de su tiempo, ¿no? Entonces, eso es básicamente, ¿sí?, lo que estamos diciendo. El número promedio de clientes, perdón, de recursos que están ocupados, que están trabajando al mismo tiempo es de 4.29, ¿sí? Y listo, ¿no? Y que hay 5 recursos que están siendo utilizados o que están básicamente en el horario de trabajo todo el tiempo, ¿no? Y listo. Ese es como el reporte más simple que podemos pedirle, ¿sí?, a Arena, y después vamos a ver cómo pedirle quizás algunos otros reportes o algunos otros datos acá, ¿no? Entonces voy a cerrar esta ventana, regreso a la simulación y bueno, no sé si esta simulación les haya servido, espero que hayan aprendido y que esta simulación les haya sido útil, ¿sí? Nos vemos pronto, hasta luego, gracias.